Nunca imaginé que las palabras más dolorosas que escucharía en mi vida no vendrían de un extraño, sino de mi propio hijo, el niño que llevé en mi vientre durante 9 meses, al que cuidé cada día de su vida, y quien me miró a los ojos el martes, 23 de abril de 2024, mientras yo estaba cubierta de barro hasta las rodillas, y me dijo con frialdad: «Mamá, no puedes quedarte en mi casa. Mi esposa no quiere que traigas tus problemas aquí. Tendrás que buscar otro lugar». En ese momento, mientras las lágrimas se mezclaban con la suciedad en mi rostro, sentí que perdía algo mucho más valioso que mi casa, mis muebles o mis ahorros. Perdí la ilusión de que el amor de madre era correspondido. Antes de continuar, regístrese y active Tinkerbell, ya que publicamos nuevas historias todos los días. Deje su me gusta y háganos saber en los comentarios desde qué ciudad y país nos ve. Mi nombre es Carolina Méndez Rodríguez. Tengo 54 años. Y durante más de 3 décadas trabajé como enfermera en el Hospital General de Porto Alegre, Brasil. Viví toda mi vida adulta en una casa modesta pero acogedora en el barrio de Sarandi, una construcción de 2 pisos que compré con muchísimo esfuerzo en el año 1998, cuando apenas tenía 28 años. Era una casa sencilla, pintada de amarillo claro, con un pequeño jardín al frente donde cultivaba rosas y jazmines. Esa casa era mi orgullo, mi refugio, el lugar donde crié a mi hijo Rodrigo, después de quedar viuda cuando él apenas tenía 5 años. Rodrigo Méndez Silva, mi único hijo, nació el 14 de febrero de 1994. Tiene ahora 30 años, está casado con Mariana Costa Almeida desde hace 4 años y trabaja como gerente comercial en una empresa de tecnología, ganando aproximadamente 15.000 reales mensuales. Después de que mi esposo Fernando falleció en un accidente de tránsito en el año 1999, dediqué cada minuto de mi vida a darle a Rodrigo lo mejor que podía ofrecerle. Trabajaba turnos dobles en el hospital, hacía horas extras los fines de semana, y a veces aceptaba trabajos nocturnos adicionales para que a mi hijo nunca le faltara nada. Recuerdo perfectamente el día que Rodrigo entró a la universidad, el 5 de marzo de 2012. Fue aceptado en la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Yo había ahorrado durante años exactamente 37.800 reales para pagar su educación, dinero que guardaba en una cuenta de ahorros específica desde que él tenía 10 años. Cada mes, depositaba religiosamente una parte de mi salario, sacrificando vacaciones, ropa nueva para mí y cualquier lujo personal. Verlo graduarse 4 años después, en diciembre de 2016, fue uno de los días más felices de mi vida. Mi vida antes de la tragedia era simple pero satisfactoria. Trabajaba de lunes a viernes en el turno de la mañana, de 7 de la mañana a 4 de la tarde, ganando aproximadamente 4.500 reales mensuales. Los fines de semana los dedicaba a mi casa, a mi jardín y a visitar a mi hijo y mi nuera. Mariana nunca fue especialmente cariñosa conmigo, pero yo intentaba mantener una buena relación por amor a Rodrigo. Ellos vivían en un apartamento moderno en el barrio de Petrópolis, un lugar bonito que habían comprado con ayuda de un préstamo bancario de 320.000 reales. Todo cambió dramáticamente en la primera semana de mayo de 2024. Las lluvias en Río Grande do Sul habían sido intensas durante semanas, pero nadie en mi vecindario imaginaba la magnitud de lo que estaba por venir. El río Gravataí comenzó a crecer de manera alarmante el domingo, 28 de abril. Las autoridades emitieron alertas, pero muchos de nosotros, incluyéndome, pensamos que sería como otras veces, un poco de agua en las calles, tal vez algunos días sin poder salir, y luego todo volvería a la normalidad. El lunes, 29 de abril de 2024, a las 5:40 de la mañana, me desperté con un ruido extraño. Era el sonido del agua golpeando contra mi puerta. Salté de la cama aterrorizada, y cuando abrí la puerta de mi habitación, que estaba en el 2º piso, vi algo que nunca olvidaré. El agua ya cubría completamente el 1er piso de mi casa. Mi sala, mi cocina, todos mis muebles estaban bajo el agua lodosa y marrón que seguía subiendo. Grité de pánico, tomé mi celular y llamé inmediatamente a Rodrigo. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamas tan temprano?», me respondió con voz somnolienta. «Hijo,
La casa se está inundando. El agua ya llegó al segundo piso. No sé qué hacer, le grité entre sollozos. Hubo un silencio breve del otro lado. Mamá, tranquilízate. Llama a los bomberos. Yo no puedo ir ahora. Tengo una reunión importante a las 8. Te llamo más tarde, me dijo, y antes de que pudiera responderle, colgó. Me quedé paralizada con el teléfono en la mano, escuchando cómo el agua seguía subiendo, arrastrando mis pertenencias, mis recuerdos, toda mi vida. Durante las siguientes 6 horas, vi impotente cómo el agua destruía todo lo que había construido en 26 años. Mis álbumes de fotos de Rodrigo bebé, los diplomas enmarcados, la vajilla que había sido de mi madre, las joyas que Fernando me regaló antes de morir. Todo desapareció bajo el agua turbia que olía a lodo y desesperación. Los equipos de rescate llegaron finalmente al mediodía. Me sacaron en un bote inflable junto con otros vecinos. Tenía puesta solo la ropa de dormir, mi celular, mi documento de identidad y mi tarjeta bancaria que había guardado en una bolsa de plástico. Nada más. Todo lo demás se quedó bajo el agua. Nos llevaron a un refugio temporal instalado en una escuela municipal, donde había cientos de personas en la misma situación, durmiendo en colchonetas en el suelo, comiendo comida donada, compartiendo baños improvisados. Durante 3 días intenté comunicarme con Rodrigo. Le mandé mensajes, lo llamé repetidamente, pero sus respuestas eran breves y distantes. Estoy ocupado, mamá. Después hablamos. El trabajo está complicado ahora. Ni una sola vez preguntó cómo estaba realmente, si tenía un lugar donde dormir, si necesitaba ropa o dinero. El jueves, 1 de mayo, finalmente le escribí un mensaje directo. Hijo, perdí todo. ¿Puedo quedarme unos días en tu apartamento mientras busco una solución? La respuesta llegó 2 horas después, y cada palabra era como una puñalada. Mamá, lo siento, pero Mariana no se siente cómoda con eso. Ya sabes que nuestro apartamento es pequeño y ella está estresada con su trabajo. Además, no queremos que traigas el barro y los problemas de la enchente aquí. Mejor busca ayuda del gobierno o quédate en el refugio por ahora. Leí ese mensaje 10 veces, esperando haber entendido mal, esperando que fuera una broma cruel, pero no lo era. Mi hijo, el niño al que había dado todo, me estaba rechazando en el peor momento de mi vida. Esa noche lloré en silencio en mi colchoneta del refugio, rodeada de extraños que al menos mostraban más compasión entre ellos que la que había recibido de mi propia sangre. El refugio donde me encontraba estaba ubicado en la Escuela Estadual Protasio Alves, en el barrio de Petrópolis, irónicamente a solo 3 kilómetros del apartamento de Rodrigo. Durante los primeros días, intenté mantener la dignidad y la esperanza. Me ofrecí como voluntaria para ayudar con la distribución de alimentos y medicinas, utilizando mi experiencia como enfermera. Había personas mayores que necesitaban atención, niños con fiebre, gente con crisis de ansiedad. Mantenerme ocupada me ayudaba a no pensar demasiado en la traición de mi hijo. El viernes, 2 de mayo de 2024, recibí la visita de una trabajadora social llamada Beatriz Ferreira Santos, una mujer de unos 35 años con expresión cansada pero amable. Se sentó conmigo en una de las mesas del comedor improvisado y revisó mis documentos. Señora Carolina, lamento mucho su situación. Según nuestros registros, usted perdió su casa completamente. ¿Tiene algún familiar con quien pueda quedarse temporalmente?, me preguntó mientras tomaba notas en una tableta. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. Tengo un hijo, pero él dice que no puede recibirme, logré decir finalmente, con la voz quebrada. Beatriz levantó la vista, sorprendida. ¿Su hijo vive en Porto Alegre? Sí, a 3 kilómetros de aquí. Tiene un apartamento de 2 dormitorios. Pero su esposa no quiere que me quede allí, expliqué, sintiendo la vergüenza arder en mis mejillas. La trabajadora social suspiró profundamente. Había visto muchos casos, pero la expresión en su rostro me dijo que este tipo de situaciones nunca dejaban de impactarla. Entiendo. Bueno, vamos a ver qué opciones tiene. ¿Tiene algún ahorro? ¿Cuenta bancaria? Tenía ahorros, aproximadamente 22.000 reales en el banco.
pero ese dinero estaba destinado para mi jubilación. Tengo que usarlo ahora para empezar de cero, le conté, calculando mentalmente cuánto tiempo podría sobrevivir con esa cantidad. Durante los siguientes días, la realidad de mi situación se fue haciendo cada vez más clara y más dolorosa. Mi casa, según me informó el banco el lunes, 5 de mayo, tenía un seguro que cubriría solo una parte de los daños, aproximadamente 65.000 reales, pero el proceso tomaría entre 6 y 8 meses. El valor real de reconstrucción era de al menos 130.000 reales según los estimados que conseguí. Mientras tanto, necesitaba un lugar donde vivir. El martes, 6 de mayo, decidí visitar a Rodrigo personalmente. Tomé 2 autobuses, todavía usando la ropa donada que me habían dado en el refugio, unos pantalones deportivos azules que me quedaban grandes y una camiseta blanca simple. Llegué a su edificio a las 6 de la tarde, sabiendo que ya habría salido del trabajo. Toqué el timbre del apartamento, 314 con las manos temblando. ¿Quién es? Escuché la voz de Mariana a través del intercomunicador. Soy Carolina, la mamá de Rodrigo. Necesito hablar con él, respondí, intentando sonar calmada. Hubo un silencio largo, incómodo. Finalmente, el portón se abrió y subí en el ascensor hasta el 3er piso. Cuando llegué a su puerta, Mariana la abrió solo una rendija, sin invitarme a pasar. Era una mujer delgada, de 28 años, con cabello largo castaño y una expresión de molestia evidente en su rostro. Carolina, Rodrigo está en la ducha. ¿Qué necesitas?, me dijo con tono frío, manteniendo la puerta casi cerrada. Necesito hablar con mi hijo. Por favor, ¿puedo pasar y esperarlo?, le pedí, sintiendo la humillación de tener que rogar por entrar a la casa de mi propio hijo. Mejor te quedas aquí afuera. No quiero que entres con esa ropa sucia, me respondió sin el menor rastro de empatía. Me quedé de pie en el pasillo del edificio, como si fuera una extraña, una vendedora ambulante, cualquiera menos la madre del hombre que vivía ahí. Después de 10 minutos que parecieron horas, Rodrigo apareció en la puerta. Estaba usando una camiseta polo azul y pantalones de mezclilla, con el cabello todavía húmedo. Cuando me vio, su expresión cambió de sorpresa a molestia. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me preguntó, mirando nerviosamente hacia adentro del apartamento. «De Rodrigo. Necesito hablar contigo. He perdido todo, hijo. Mi casa está destruida. Necesito tu ayuda, al menos temporalmente hasta que pueda organizarme», le dije, intentando mantener la compostura. Él suspiró profundamente y salió al pasillo, cerrando la puerta detrás de sí. «Mamá, ya hablamos de esto. No puedes quedarte aquí. Mariana y yo tenemos nuestros problemas, nuestras rutinas. No podemos tener invitados ahora». «¿Invitados? Soy tu madre, Rodrigo». «No soy una invitada. Soy la mujer que te crió sola después de que tu padre murió. La que trabajó doble turno para pagar tu universidad. ¿Ya lo olvidaste?», le dije, sintiendo la rabia mezclarse con el dolor. Si desea saber cómo continúa esta poderosa historia de traición familiar y superación, deje su comentario contándonos su opinión hasta ahora. Además, si ha vivido una situación similar, comparta su historia con nosotros. Su experiencia puede ayudar a otros que están pasando por momentos difíciles. No olvide suscribirse al canal para no perderse el desenlace de esta historia. Rodrigo desvió la mirada, incapaz de sostener mis ojos. «Mamá, no es que no agradezca todo lo que hiciste, pero eso fue tu obligación como madre. Yo no te pedí que trabajaras tanto. Ahora tengo mi propia vida, mis propias responsabilidades. Tengo que cuidar de mi esposa, de nuestro futuro. No puedo estar cargando con tus problemas». Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Mis problemas? ¿Perder todo en una catástrofe natural son mis problemas? Rodrigo, si no fuera por mí, no estarías donde estás. No tendrías ese título universitario, ese trabajo, ni siquiera ese apartamento. Le respondí, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Justamente por eso, mamá. Siempre me echas en cara todo lo que hiciste. Siempre me haces sentir culpable. Mariana tiene razón cuando dice que eres manipuladora emocionalmente, me dijo con dureza. Esa palabra, manipuladora, resonó en mi cabeza como una alarma. ¿Manipuladora? Rodrigo,
Nunca te he pedido nada a cambio de criarte. Solo te estoy pidiendo ayuda en el peor momento de mi vida. ¿Eso es manipulación? En ese momento, Mariana abrió la puerta nuevamente. Rodrigo, ya es tarde. Tengo que preparar la cena. Dile a tu mamá que se vaya, ordenó con tono autoritario. Mi hijo me miró una última vez y dijo las palabras que quedarían grabadas en mi corazón para siempre. Mamá, es mejor que te vayas. Y por favor, no vuelvas sin avisar. Nos incomodas. Luego entró al apartamento y cerró la puerta, dejándome sola en ese pasillo frío y silencioso. Bajé las escaleras porque no quería que nadie en el ascensor viera mis lágrimas. Caminé por las calles de Porto Alegre durante 2 horas, sin rumbo, procesando lo que acababa de suceder. Mi hijo no solo me había rechazado, sino que me había llamado manipuladora por pedir ayuda después de perderlo todo. Esa noche regresé al refugio completamente rota por dentro. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. El jueves, 8 de mayo de 2024, me reuní con un agente inmobiliario llamado José Carlos Oliveira Núñez para buscar opciones de alquiler temporales. Los precios eran absurdos. Un apartamento pequeño de un dormitorio en una zona segura costaba al menos 2.500 reales mensuales, más 2 meses de depósito. Eso significaba un desembolso inicial de 7.500 reales solo para poder mudarme. Señora Carolina, con su situación siendo empleada del hospital y teniendo referencias, puedo ayudarla a negociar. Pero necesita entender que el mercado está difícil ahora, especialmente con tantas personas buscando vivienda después de las inundaciones, me explicó José Carlos mientras revisábamos opciones en su computadora. Esa misma tarde, visité el Hospital General donde había trabajado durante tantos años. Mi jefa, la doctora Luciana Martins Pereira, me recibió en su oficina con un abrazo largo y sincero. Era una mujer de 62 años, que había sido más que mi supervisora, casi una amiga durante los últimos 15 años. Carolina, me enteré de lo que pasó. Lo siento muchísimo, me dijo mientras me ofrecía café. Doctora Luciana, necesito pedirle un favor. Sé que mi licencia médica termina en 2 semanas, pero ¿hay alguna posibilidad de que pueda volver antes? Necesito trabajar. Necesito el dinero más que nunca. Le expliqué. Ella asintió comprensivamente. Por supuesto. De hecho, estamos cortos de personal. Puedes volver el lunes próximo si te sientes con fuerzas. Además, hablé con Recursos Humanos y el hospital tiene un programa de ayuda para empleados afectados por la enchente. Puedes recibir un adelanto de sueldo de hasta 5.000 reales sin intereses, pagadero en 12 cuotas. Esa fue la primera buena noticia que recibía en días. Acepté inmediatamente. Con ese adelanto, más mis ahorros, podría alquilar un apartamento modesto y comenzar a reconstruir mi vida, aunque fuera desde cero. El lunes, 12 de mayo, regresé al trabajo. Mis compañeras de enfermería me recibieron con abrazo y palabras de aliento. Muchas me trajeron ropa, artículos de higiene personal. Incluso algunas contribuyeron con dinero. En total, recibí aproximadamente 3.000 reales en donaciones de personas que apenas conocía bien, pero que mostraron más solidaridad que mi propio hijo. Esa misma semana, el miércoles 14 de mayo, encontré un apartamento pequeño en el barrio de Sarandi, cerca de donde había estado mi casa. Era un lugar humilde, en un primer piso, con un dormitorio, sala-cocina integrada y un baño pequeño. El alquiler era de 2.200 reales mensuales. No era lo que había tenido, pero era un comienzo. Firmé el contrato ese mismo día y me mudé el sábado 18 de mayo con lo poco que había recibido de donaciones. Un colchón usado, una mesa pequeña, 2 sillas, algunos platos y ollas. Durante todo este tiempo, Rodrigo no llamó ni una sola vez. No preguntó dónde estaba viviendo, si tenía comida, si necesitaba ayuda. El silencio de mi hijo era ensordecedor. Yo, por orgullo y por dolor, tampoco lo busqué. Si él quería saber de mí, sabía perfectamente cómo encontrarme. El domingo, 25 de mayo, mientras organizaba mi apartamento nuevo, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era Sandra Méndez Torres, mi cuñada, la hermana menor de mi difunto esposo Fernando. Vivía en São Paulo y no nos hablábamos frecuentemente.
solo en fechas especiales. Su mensaje decía: Carolina, me enteré por Facebook de lo que pasó con la Enchente. ¿Cómo estás? ¿Por qué no me avisaste? ¿Necesitas ayuda? Le respondí contándole todo: la inundación, la pérdida de mi casa y, lo más doloroso, el rechazo de Rodrigo. Sandra se quedó atónita. ¿Rodrigo hizo qué? No puedo creerlo. Ese niño siempre fue mimado, pero esto es inconcebible. Carolina, si necesitas dinero, puedo prestarte. Tengo algunos ahorros. Le agradecí profundamente, pero le dije que ya había conseguido organizarme con el adelanto del hospital y mis propios ahorros. Lo que realmente necesitaba era comprensión. Alguien que validara mi dolor. Sandra me llamó esa noche y hablamos durante 2 horas. Ella me contó que Fernando, mi esposo, siempre había temido que Rodrigo creciera siendo egoísta porque yo lo sobreprotegía demasiado. Tu esposo me dijo una vez, pocos meses antes del accidente, que le preocupaba que estuvieras criando a Rodrigo para que dependiera emocionalmente de ti, pero que él nunca aprendiera a retribuir ese amor. Fernando quería que fueras más dura con él, que le enseñaras responsabilidad y gratitud. Pero después de que Fernando murió, tú compensaste esa pérdida dándole aún más. Me explicó Sandra con delicadeza. Sus palabras me dolieron porque tenían verdad. Quizás había cometido errores como madre. Quizás había sacrificado tanto que Rodrigo nunca aprendió el valor de ese sacrificio. Pero nada justificaba su crueldad en mi momento de mayor vulnerabilidad. Las semanas pasaron y mi rutina comenzó a estabilizarse lentamente. Trabajaba de lunes a viernes en el hospital. Los sábados hacía compras básicas y los domingos intentaba reconstruir mi vida poco a poco. Cada quincena recibía mi salario de 4.500 reales, de los cuales 2.200 se iban en alquiler, aproximadamente 1.000 en comida y servicios básicos, y lo que quedaba lo ahorraba religiosamente para eventualmente poder reconstruir mi casa o al menos tener un colchón financiero para emergencias. El jueves, 6 de junio de 2024, algo inesperado sucedió. Estaba en mi turno de tarde en el hospital, atendiendo a pacientes en la sala de emergencias, cuando vi entrar a una mujer joven, claramente embarazada, acompañada de un hombre mayor. La reconocí inmediatamente. Era Mariana, mi nuera. Pero el hombre que la acompañaba no era Rodrigo. Era un señor de unos 60 años, bien vestido con traje oscuro, que la trataba con extrema atención y preocupación. Me quedé paralizada detrás del mostrador de enfermería, observando la escena. Mariana se veía pálida y angustiada. El hombre mayor hablaba con la recepcionista. Mi sobrina necesita atención inmediata. Tiene dolores abdominales y está sangrando un poco. Está embarazada de 3 meses. ¿Embarazada de 3 meses? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Si era verdad, ¿por qué Rodrigo no me había contado que iba a ser abuela? ¿O acaso él tampoco lo sabía? Intenté mantener la compostura profesional y me acerqué. Señor, su sobrina será atendida de inmediato. Por favor, tomen asiento mientras preparo todo, le dije, sin mirar directamente a Mariana. Pero ella me reconoció. Su rostro se puso aún más pálido y vi pánico en sus ojos. Carolina, yo necesito hablar contigo, me susurró cuando el hombre mayor se alejó para hacer una llamada. Ahora no es el momento, Mariana. Estoy trabajando y tú necesitas atención médica, le respondí fríamente, sin poder ocultar mi resentimiento. Por favor, no le digas nada a Rodrigo sobre esto. Te lo suplico. Me rogó con lágrimas en los ojos. La doctora Luciana, que estaba de turno esa tarde, llamó a Mariana para examinarla. Yo continué con mis tareas, pero mi mente era un torbellino de preguntas y sospechas. ¿Por qué Mariana no quería que Rodrigo supiera que estaba en el hospital? ¿Quién era ese hombre que la acompañaba? ¿Realmente era su tío como había dicho? 40 minutos después, Mariana salió del consultorio con el hombre mayor. La doctora Luciana me llamó aparte. Carolina, necesito hablar contigo. Sé que esa paciente es tu nuera. Lo que voy a decirte debe quedar entre nosotras por confidencialidad médica, pero dado que eventualmente afectará a tu familia, creo que debes saberlo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sucede, doctora? Tu nuera está bien, el embarazo está estable, pero durante la consulta, cuando le pregunté sobre el padre del bebé y si él estaba informado de la situación, ella se puso nerviosa
y eventualmente admitió que su esposo no sabe del embarazo. Dijo que tiene miedo de decirle porque están teniendo problemas maritales. También mencionó que el señor que la acompañó no es su tío, sino su jefe, y que él ha sido su apoyo durante este tiempo difícil. Me explicó la doctora con expresión seria. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Está diciendo que no puedo confirmar nada más allá de lo que te dije, pero las señales están ahí. Carolina, usa tu criterio, me dijo la doctora Luciana, poniendo su mano en mi hombro con compasión. Esa noche no pude dormir. Mi mente daba vueltas y vueltas procesando la información. Mariana estaba embarazada de 3 meses, no le había dicho nada a Rodrigo y estaba siendo acompañada por su jefe en una visita médica importante. Las piezas comenzaban a encajar de una manera perturbadora. ¿Era posible que el bebé no fuera de mi hijo? Era por eso que Mariana no quería que yo estuviera cerca, porque temía que descubriera la verdad. El viernes, 7 de junio, decidí que, a pesar del dolor que me había causado, Rodrigo merecía saber lo que había visto. Después de todo, seguía siendo mi hijo y no podía permitir que viviera en una mentira. Le envié un mensaje de texto. Rodrigo, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Mariana. ¿Podemos vernos? Su respuesta llegó 3 horas después. Mamá, ya te dije que no quiero que te metas en nuestra vida. Si tienes algo que decir, dilo por mensaje. Respiré profundamente y escribí. Vi a Mariana ayer en el hospital donde trabajo. Estaba en emergencias. Está embarazada de 3 meses. Estaba acompañada de un hombre que ella dijo que era su tío. Creo que deberías hablar con tu esposa. Los 3 puntos de escribiendo aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente, llegó su respuesta. Lo sé. Ella me contó hace 2 semanas. Estamos esperando un bebé. Y ese hombre sí es su tío Roberto, hermano de su padre. No sé qué estás insinuando, pero te pido que dejes de inventar problemas donde no los hay. Mariana tenía razón sobre ti. Me quedé mirando la pantalla, confundida y furiosa. ¿Él sabía del embarazo? ¿Por qué no me lo había dicho? ¿Y ese hombre? ¿Realmente era su tío? Pero la doctora Luciana había dicho que Mariana admitió que era su jefe. ¿Quién estaba mintiendo? El lunes, 10 de junio, durante mi turno, le pedí a la doctora Luciana que revisáramos nuevamente lo que Mariana había dicho. Ella revisó sus notas. Aquí está. Cuando le pregunté sobre el acompañante, ella primero dijo, es mi tío. Pero luego se corrigió y dijo, bueno, en realidad es mi jefe, pero es como un tío para mí. Sus palabras exactas, Carolina, lo anoté porque me pareció extraño. Esa información confirmaba mis sospechas. Mariana estaba mintiendo, y Rodrigo o no sabía la verdad completa, o había decidido creerle a ella en lugar de investigar. Decidí hacer algo que tal vez estaba mal, pero sentía que era necesario. Utilizando mi acceso al sistema del hospital, busqué el registro completo de Mariana de esa visita. Allí estaba el nombre del acompañante que había firmado como responsable en el formulario. Roberto Carlos Esteves Moreira, 62 años, dirección comercial, Avenida Ipiranga número 3500, empresa Tech Solutions Lida. Investigué en internet. Tech Solutions era una empresa mediana de software. En su página web, en la sección de Nuestro equipo, encontré la foto de Roberto Carlos Esteves Moreira. Era el mismo hombre que había visto con Mariana. Su cargo: director general y dueño de la empresa. En la descripción personal mencionaba que era divorciado, sin hijos, y había fundado la empresa hace 15 años. Durante varios días luché conmigo misma sobre qué hacer con esta información. Por un lado, sentía que era mi deber como madre proteger a mi hijo de una posible traición. Por otro lado, Rodrigo había dejado muy claro que no quería mi intervención en su vida. Además, ¿qué tal si estaba equivocada? ¿Qué tal si realmente solo era una relación profesional inocente y yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía? El miércoles, 19 de junio de 2024, mientras tomaba café en la cafetería del hospital durante mi descanso, una de mis compañeras enfermeras, Camila Souza Rodríguez, se sentó conmigo. Camila tenía 38 años y siempre había sido una persona de confianza. Carolina, se nota que algo te preocupa. ¿Quieres hablar?, me preguntó con genuina preocupación.
Le conté toda la situación, desde la inundación hasta el rechazo de Rodrigo y finalmente lo que había descubierto sobre Mariana. Camila escuchó atentamente, sin interrumpir, hasta que terminé. Mira, Carolina, entiendo tu dilema, pero tienes que pensar en esto. Si le dices a Rodrigo y resulta que estabas equivocada, él te odiará aún más y nunca te perdonará. Pero si no le dices y realmente estás siendo engañado, te sentirás culpable el resto de tu vida. Mi consejo es que reúnas pruebas más concretas antes de decir algo. No puedes ir solo con sospechas, me aconsejó Camila. Tenía razón. Necesitaba pruebas reales, no solo coincidencias sospechosas. Pero, ¿cómo conseguirlas, sin parecer una suegra entrometida y obsesionada? Decidí esperar y observar. Si había algo turbio, eventualmente saldría a la luz. No tuve que esperar mucho. El sábado, 22 de junio, estaba comprando en el supermercado Safari del barrio Petrópolis, cuando vi a Mariana. Estaba sola, con ropa deportiva ajustada que ahora mostraba claramente su embarazo. La observé desde lejos mientras ella llenaba su carrito con compras. Cuando se dirigía hacia la caja, su teléfono sonó. Contestó con una sonrisa que nunca le había visto cuando hablaba con Rodrigo. Me acerqué disimuladamente, fingiendo mirar productos en el pasillo cercano, y pude escuchar fragmentos de su conversación. Sí, amor, ya voy para allá. No, él está en el gimnasio hasta las 2. Tranquilo, tenemos tiempo. Yo también te extraño. Nos vemos en 20 minutos. Sentí que mis piernas temblaban. Esa no era la manera en que una mujer embarazada habla con su jefe o sus tío. Esa era la manera en que habla con un amante. Sin pensarlo mucho, decidí seguirla. Sé que estuvo mal, que invadí su privacidad, pero necesitaba saber la verdad. Mariana salió del supermercado y tomó un taxi. Yo llamé inmediatamente a otro taxi y le pedí al conductor que siguiera al vehículo de adelante, como en las películas. El conductor, un señor mayor llamado Jorge, me miró extrañado pero accedió. Señora, ¿está segura? Esto va a salir caro, me advirtió. No importa, por favor, solo sígalo, le respondí, con el corazón latiendo a 1000 por hora. El taxi de Mariana la llevó hasta un edificio elegante en el barrio Moinhos de Vento, una zona cara de la ciudad. Vi cómo ella bajó, saludó al portero con familiaridad y entró al edificio sin necesidad de anunciarse. Yo me quedé en el taxi, observando. Pagué a Jorge 300 reales y le pedí que esperara 1 hora. Él aceptó. 30 minutos después, vi algo que confirmó mis peores sospechas. Un hombre salió del edificio para recibir una entrega de comida. Era Roberto Carlos Esteves, el supuesto tío y jefe de Mariana. Vestía ropa casual, bermudas y camiseta, como alguien que está en su casa un sábado por la tarde. Subió nuevamente al edificio con la comida. Me quedé sentada en ese taxi, llorando en silencio, durante toda la hora. No por mí, sino por mi hijo. Por el hijo que me había rechazado, que me había llamado manipuladora, que me había cerrado la puerta en mi peor momento. Ese mismo hijo estaba siendo engañado por su esposa, y posiblemente el bebé que venía en camino ni siquiera era suyo. Cuando regresé a mi apartamento, saqué mi cuaderno viejo donde solía escribir mis pensamientos. Anoté todo: fechas, lugares, nombres. Si iba a enfrentar a Rodrigo con esta información, necesitaba tener todo documentado claramente. No podía darme el lujo de que él me acusara de estar inventando cosas por despecho. El domingo, 23 de junio, no pude más con el peso de esta información. Le envié un mensaje largo a Rodrigo. Hijo, sé que me pediste que no me metiera en tu vida, pero hay algo que como madre no puedo callar. Ayer vi a Mariana. La seguí. Sí, lo admito. Y la vi entrar a un edificio en Moinhos de Vento, donde vive Roberto Carlos Esteves, su jefe. Ella se quedó allí por horas. Este mismo hombre la acompañó al hospital cuando ella estaba en emergencias. Rodrigo, no quiero causarte dolor, pero creo que debes investigar la verdad sobre tu matrimonio y sobre ese embarazo. No lo hago por maldad ni por vengarme de cómo me trataste. Lo hago porque, a pesar de todo, sigues siendo mi hijo y no puedo ver cómo te engañan. Presioné enviar con las manos temblando. Los minutos pasaron. 1 hora. 2 horas. Finalmente,
A las 9 de la noche llegó su respuesta. Mamá, esto es increíble. No puedes dejar en paz mi vida ni por un minuto. Ahora resulta que estás siguiendo a mi esposa por la calle como una acosadora. ¿Te das cuenta de lo enfermo que es eso? Mariana me contó que Roberto la invitó a una reunión informal en su casa sobre un proyecto importante. Ella es la gerente de cuentas y él es su jefe. Es trabajo. Pero claro, tú solo ves lo que quieres ver. Le mostré tu mensaje a Mariana, y ella está considerando poner una orden de restricción contra ti. Te lo advierto. Si te vuelves a acercar a mi esposa, llamaré a la policía. No quiero volver a hablar contigo. Para mí, dejaste de ser mi madre. Leí ese mensaje 10 veces. Cada palabra era una puñalada. Dejaste de ser mi madre. Mi hijo me acababa de repudiar completamente. No solo me había rechazado, ahora me había eliminado de su vida. Y todo porque intenté protegerlo de una verdad que él no quería ver. Las semanas siguientes fueron las más oscuras de mi vida. Peor aún que cuando perdí mi casa. Peor que cuando me quedé viuda a los 29 años. Esta vez había perdido a mi hijo. No por la muerte, sino por su propia elección. El dolor de esa pérdida voluntaria era infinitamente más devastador. Caí en una depresión profunda. Llegaba del trabajo y me quedaba mirando las paredes de mi pequeño apartamento, sin ganas de comer, sin ganas de hacer nada. Adelgacé 7 kilos en 3 semanas. Mis compañeras del hospital notaron el cambio. La doctora Luciana me llamó a su oficina el viernes, 12 de julio de 2024. Carolina, estoy preocupada por ti. Tu rendimiento ha disminuido. Te veo triste, distraída. ¿Qué está pasando?, me preguntó con genuina preocupación. Le conté todo, incluyendo el último mensaje de Rodrigo. La doctora suspiró profundamente. Carolina, creo que necesitas ayuda profesional. Voy a referirte con la psicóloga del hospital, la doctora Patricia Alves. Por favor, habla con ella. Esto es más grande que cualquier cosa que puedas manejar sola. Acepté reluctantemente. Comencé terapia con la doctora Patricia el martes, 16 de julio. Era una mujer de 50 años, con cabello gris corto y una presencia maternal. En nuestra primera sesión, lloré durante 40 minutos sin parar antes de poder articular una palabra coherente. Carolina, lo que estás experimentando es un duelo. Estás llorando la pérdida de tu hijo, aunque él esté vivo. Es un tipo de muerte emocional que puede ser tan dolorosa, o más que una muerte física. Pero quiero que entiendas algo importante. Tú no causaste esto. Hiciste lo que cualquier madre hubiera hecho: intentar proteger a tu hijo. La reacción de él habla de su propio estado emocional, su negación y posiblemente su miedo a enfrentar la verdad, me explicó la doctora Patricia. Durante las siguientes semanas, las sesiones de terapia se convirtieron en mis salvavidas. Aprendí técnicas para manejar la ansiedad, para no revisar compulsivamente mi teléfono esperando un mensaje de Rodrigo que nunca llegaba, para no sentirme culpable por haberlo intentado todo. El sábado, 3 de agosto, algo inesperado sucedió. Recibí una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuché una voz femenina joven que no reconocí de inmediato. ¿Señora Carolina Méndez?, preguntó la voz. Sí, soy yo. ¿Quién habla?, respondí cautelosamente. Mi nombre es Julia Costa Almeida. Soy la hermana menor de Mariana. Necesito hablar con usted urgentemente. Es sobre mi hermana y su hijo, dijo con tono nervioso. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sucede? ¿Le pasó algo a Rodrigo? No. Él está bien físicamente, pero señora Carolina, necesito que sepa la verdad. Mi hermana me contó algo hace 2 días que no puedo callar. Está mal lo que está haciendo, y alguien tiene que detenerla antes de que sea demasiado tarde, me explicó Julia con voz temblorosa. ¿De qué estás hablando?, le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. ¿Podemos vernos en persona? No me siento segura hablando de esto por teléfono. Mi hermana no puede saber que hablé con usted, me rogó. Acordamos encontrarnos ese mismo día a las 4 de la tarde en una cafetería pequeña del barrio Ciudad Baja, lejos de donde vivían tanto ella como Rodrigo. Llegué 15 minutos antes, los nervios comiéndome por dentro. Julia apareció puntual. Una chica de 23 años,
delgada, con cabello castaño claro y ojos verdes, muy diferente a Mariana en apariencia. Nos sentamos en una mesa del fondo. Julia pidió un café y yo un té, aunque ninguna de las dos tocó su bebida. Ella respiró profundamente y comenzó a hablar. Señora Carolina, todo lo que usted sospechaba es verdad. Mariana está teniendo una aventura con su jefe, Roberto Esteves, desde hace más de un año. Comenzó como coqueteo inocente en la oficina, pero se intensificó hace aproximadamente 8 meses. El bebé que ella está esperando, casi con certeza no es de Rodrigo, me dijo Julia con lágrimas en los ojos. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo confirmado me golpeó como un tren. ¿Cómo lo sabes con tanta seguridad?, le pregunté. Porque Mariana me lo confesó hace 2 días. Estaba borracha, llorando, diciendo que todo se le estaba saliendo de control. Me dijo que ella y Rodrigo habían tenido problemas de intimidad durante meses, que apenas tenían relaciones, pero con Roberto era diferente. Se sentía viva, nuevamente. Cuando descubrió que estaba embarazada en abril, entró en pánico. Hizo las cuentas y supo que el bebé era de Roberto, no de Rodrigo. Me explicó Julia mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Y por qué le hizo creer a Rodrigo que el bebé era suyo?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Porque Roberto es casado, señora Carolina. Tiene una esposa en Sao Paulo. Él le dejó claro a Mariana que nunca dejaría a su esposa por ella. Le ofreció dinero para un aborto, pero Mariana se negó. Entonces ideó un plan: seducir a Rodrigo para que creyera que el bebé era suyo. Y funcionó, me reveló Julia con vergüenza en su rostro. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando toda esta información devastadora. Todo encajaba perfectamente. El rechazo de Mariana a que yo estuviera cerca era porque temía que descubriera la verdad. Su nerviosismo en el hospital, el hombre mayor acompañándola, todo. Julia, ¿por qué me estás contando esto? ¿Por qué traicionas a tu propia hermana?, le pregunté, necesitando entender sus motivaciones. Ella me miró con determinación a través de las lágrimas. Porque esto está mal, señora Carolina. Mi hermana siempre ha sido egoísta y manipuladora, pero esto cruza todos los límites. Rodrigo es un buen hombre. No merece que le hagan esto. Y ese bebé no merece crecer en una mentira. Además, cuando mi hermana me contó cómo la habían tratado a usted después de la inundación, y cómo ella había influenciado a Rodrigo para rechazarla, me dio asco. Yo perdí a mi madre cuando tenía 15 años. Daría cualquier cosa por tenerla de vuelta. Ver cómo Mariana destruyó su relación con su hijo por pura malicia me hizo darme cuenta de que no puedo ser cómplice de esto. Tomé la mano de Julia sobre la mesa. Gracias por tu valentía. Sé que esto no fue fácil, pero necesito preguntarte algo importante. ¿Estarías dispuesta a decirle todo esto a Rodrigo directamente? Ella asintió. Sí, por eso vine a hablar con usted primero. Sola no hubiera tenido el valor de acercarme a Rodrigo. Mariana lo tiene completamente manipulado. Necesito que usted me respalde, que me ayude a hacerle entender la verdad. Durante la siguiente hora, Julia y yo diseñamos un plan cuidadoso. No podíamos simplemente llegar y decirle a Rodrigo la verdad. Estaba tan convencido de que yo era la villana que rechazaría cualquier cosa que viniera de mí. Necesitábamos pruebas irrefutables y un enfoque estratégico. Mi hermana guarda mensajes de Roberto en una aplicación de mensajería secreta en su teléfono. Se llama Calculator Vault. Se disfraza como una calculadora, pero es realmente un escondite para fotos y mensajes. La contraseña es 2508, la fecha de nacimiento de nuestra madre. Yo la vi usarla varias veces, me reveló Julia. ¿Y cómo vamos a acceder a su teléfono?, pregunté. El próximo sábado, 10 de agosto, Mariana tiene una cita médica a las 10 de la mañana. Ginecología prenatal. Rodrigo siempre la acompaña a estas citas. Yo puedo invitarlos a almorzar después, a mi departamento. Durante el almuerzo, puedo crear una distracción y usted puede revisar su teléfono. Ella siempre lo deja cargando en mi habitación durante las visitas, explicó Julia. Era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad. Acepté participar. Los siguientes días fueron de nervios constantes. Repasaba el plan una y otra vez en mi mente. La doctora Patricia,
mi psicóloga, no estaba completamente de acuerdo con esta estrategia. Sí, Carolina, entiendo tu necesidad de que Rodrigo sepa la verdad, pero ¿estás preparada para lo que viene después? Incluso cuando él descubra que tenías razón, el daño en tu relación podría ser irreparable. Y si algo sale mal, podrías enfrentar consecuencias legales, me advirtió en nuestra sesión del jueves, 8 de agosto. Doctora, no puedo vivir con esta verdad guardada. Si no hago nada y el bebé nace, Rodrigo pasará el resto de su vida criando al hijo de otro hombre, mientras su esposa lo sigue engañando. Como madre, no puedo permitir eso, sin importar cómo me trate él, le respondí con convicción. El sábado 10 de agosto llegó finalmente. Julia me envió un mensaje a las 11 de la mañana. Ya salieron de la cita médica. Confirmaron el almuerzo. Nos vemos a las 12:30. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el bus donde viajaba podían escucharlo. Llegué al departamento de Julia en el barrio Acena a las 12:20. Era un lugar pequeño pero acogedor, decorado con gusto minimalista. Julia me recibió nerviosa. Señora Carolina, tengo miedo. ¿Y si nos descubren? Mi hermana me va a odiar por el resto de su vida. Julia, lo que estamos haciendo es correcto. A veces hacer lo correcto significa perder a personas, pero al menos podremos vivir con nuestra conciencia tranquila, le dije, intentando darle ánimo aunque yo misma estaba aterrorizada. A las 12:40 sonó el timbre. Julia me indicó que me escondiera en su habitación. Escuché las voces de Rodrigo y Mariana entrando al departamento. Mi corazón casi se detiene cuando oí la voz de mi hijo después de casi 2 meses sin escucharla. Julia, esto huele delicioso. ¿Hiciste tú todo esto? Preguntó Rodrigo con tono alegre. Sí, quise hacer algo especial para ustedes. Además, quiero que Mariana descanse. Debe estar agotada después de la cita médica, respondió Julia con voz un poco temblorosa. Durante los siguientes 20 minutos, escuché conversación casual. Hablaron del bebé, de nombres que estaban considerando, de la decoración del cuarto del bebé. Cada palabra era una tortura para mí, sabiendo la verdad detrás de todo eso. Finalmente, Julia ejecutó el plan. Mariana, ¿me prestas tu cargador? Mi teléfono está muriendo y necesito hacer una llamada importante. Déjalo cargando en mi habitación. Ay, Julia, siempre se te olvida todo. Toma. Escuché la voz de Mariana, y luego pasos acercándose a la habitación donde yo estaba escondida. Mi corazón casi se detiene cuando la puerta de la habitación se abrió. Mariana entró con su teléfono en la mano, pero Julia la había distraído llamándola desde la cocina antes de que pudiera verme escondida detrás del armario. «Mariana, ven rápido, se está quemando algo en el horno», gritó Julia con pánico fingido en su voz. Mariana dejó el teléfono sobre la mesita de noche y salió corriendo de la habitación. Ese era mi momento. Con manos temblorosas, tomé el teléfono. La pantalla estaba bloqueada. Intenté el patrón de desbloqueo más común, pero no funcionó. Respiré profundo e intenté el cumpleaños de Mariana. 2803. El teléfono se desbloqueó. Rápidamente busqué la aplicación Calculator Vault entre los iconos. Allí estaba, disfrazada como una calculadora común. La abrí e introduje el código que Julia me había dado. 2508. La aplicación se abrió revelando una carpeta secreta llena de mensajes y fotos. Lo que vi me hizo sentir náuseas. Había decenas de fotos íntimas de Mariana con Roberto Esteves, mensajes de amor explícitos, planes de encuentros secretos y, lo más devastador, conversaciones sobre el embarazo. En un mensaje del 18 de abril, Mariana le escribía a Roberto: «Estoy embarazada. Hice las cuentas y es tuyo. ¿Qué vamos a hacer?» La respuesta de Roberto: «Eso no puede ser mío. Yo no quiero más hijos. Te doy 50.000 reales para que soluciones esto discretamente». Seguí leyendo con las manos temblorosas. El 25 de abril, Mariana escribía: «No voy a abortar. Si no quieres asumir la responsabilidad, haré que Rodrigo crea que es suyo. Es fácil. El pobre idiota cree todo lo que le digo». Sentí rabia y tristeza al mismo tiempo. Rápidamente comencé a tomar capturas de pantalla. Tomé fotos de los mensajes más comprometedores, de las fotos de ellos juntos, de todo.
Envié las imágenes al número de WhatsApp de Julia para asegurarme de tener respaldo. Acababa de terminar cuando escuché pasos acercándose nuevamente. Dejé el teléfono exactamente donde Mariana lo había puesto y me escondí nuevamente detrás del armario. Mariana entró, tomó su teléfono y salió. Esperé 5 minutos que parecieron eternos antes de enviarle un mensaje de texto a Julia. «Lo tengo todo. ¿Ahora qué?» Julia respondió: «Dame 10 minutos. Voy a pedirles que se vayan. Luego hablamos». Escuché despedidas cordiales y finalmente la puerta cerrándose. Julia entró corriendo a la habitación. «¿Lo conseguiste?», me preguntó con los ojos llenos de esperanza y miedo. «Sí, es peor de lo que imaginábamos. Tengo pruebas de todo. La aventura, el embarazo, incluso mensajes donde ella admite que planea engañar a Rodrigo haciéndole creer que el bebé es suyo», le dije mientras le mostraba las capturas que había enviado a su teléfono. Julia revisó las imágenes y comenzó a llorar. «Mi hermana realmente es un monstruo. ¿Cómo puede hacerle esto a alguien?». Ahora venía la parte más difícil: confrontar a Rodrigo con esta información. Decidimos que sería mejor hacerlo juntas. Al día siguiente, domingo, Julia llamaría a Rodrigo pidiéndole que viniera solo, con la excusa de que necesitaba hablar con él sobre un problema familiar urgente. Esa noche no pude dormir. Repasaba una y otra vez en mi mente cómo reaccionaría Rodrigo. ¿Me creería? ¿Me culparía por destrozar su vida aunque no fuera yo quien lo había engañado? ¿Podríamos reconstruir nuestra relación después de todo? El domingo 11 de agosto de 2024 fue uno de los días más largos de mi vida. Llegué al departamento de Julia a las 3 de la tarde. Rodrigo llegaría a las 3:30. Julia había preparado café, pero ninguna de las dos podía probarlo. Nuestros nervios estaban destrozados. A las 3:32 exactamente, sonó el timbre. Julia me miró una última vez antes de abrir la puerta. Cuando Rodrigo entró y me vio allí, su expresión cambió instantáneamente de confusión a rabia. «¿Qué hace ella aquí?» «Julia, te dije específicamente que no quería ver a mi madre», dijo Rodrigo con voz dura. «Rodrigo, por favor, siéntate. Necesitas escuchar lo que tenemos que decirte». «Es sobre Mariana», le dijo Julia con voz firme pero temblorosa. «No quiero escuchar nada. Ya me cansé de las acusaciones locas de mi madre». Mariana tenía razón. Ella está obsesionada con destruir mi matrimonio porque no soporta verme feliz, respondió Rodrigo dirigiéndose hacia la puerta. «El bebé que espera Mariana no es tuyo», dije en voz alta, clara y directa. «Es de su jefe, Roberto Esteves, y tengo pruebas». Rodrigo se detuvo en seco. Se giró lentamente hacia mí. «¿Qué acabas de decir?». Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla. «Y tu esposa ha estado teniendo una aventura durante más de 1 año. Este es un mensaje donde ella le dice a Roberto que está embarazada. Aquí está la respuesta de él ofreciéndole dinero para abortar. Y aquí está el mensaje donde ella dice textualmente que te hará creer que el bebé es tuyo, aunque sabe que no lo es». Rodrigo tomó mi teléfono con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron cada imagen, cada mensaje. Su rostro pasó por una serie de emociones: incredulidad, shock, dolor, rabia. Se sentó pesadamente en el sofá, sin poder despegar la vista de las pruebas de la traición de su esposa. «No, no puede ser verdad. Ella me dijo, ella me juró», murmuraba Rodrigo una y otra vez. Julia se sentó a su lado. «Rodrigo, lo siento muchísimo. Mariana me confesó todo hace una semana cuando estaba borracha. Por eso contacté a tu mamá. Alguien tenía que decirte la verdad». Rodrigo miró a Julia con ojos llenos de lágrimas. «¿Tú también lo sabías? ¿Por cuánto tiempo todos supieron que mi esposa me estaba engañando mientras yo defendía su honor?» «Solo 1 semana, Rodrigo. Y en cuanto lo supe, decidí que merecías conocer la verdad, sin importar las consecuencias», le explicó Julia. Luego Rodrigo me miró a mí. Su expresión era de dolor absoluto mezclado con vergüenza. «Mamá, todo este tiempo tú intentabas protegerme y yo te traté como basura. Te cerré la puerta cuando más me necesitabas. Te llamé manipuladora. Dios, ¿qué he hecho? Por primera vez en meses,
Mi hijo comenzó a llorar como cuando era niño. Lloró por la traición de su esposa, por el bebé que no era suyo, por todo el tiempo perdido y por cómo me había tratado. Me acerqué y lo abracé. Hijo, sé que estás sufriendo, pero necesito que entiendas algo. Nada de esto es tu culpa. Mariana te manipuló, te engañó y usó tu amor en tu contra. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Rodrigo se mudó temporalmente al departamento de Julia, negándose a regresar a casa con Mariana hasta que decidiera qué hacer. El lunes 12 de agosto, contrató a un abogado especializado en derecho de familia, el doctor Fernando Acevedo Pinto, quien le aconsejó pedir una prueba de paternidad y comenzar los trámites de divorcio inmediatamente. La confrontación entre Rodrigo y Mariana ocurrió el martes 13 de agosto. Rodrigo pidió que yo estuviera presente, junto con el abogado y Julia. Mariana llegó al departamento de Julia confundida, pensando que era una reunión familiar normal. Cuando vio a todos reunidos, su expresión cambió de inmediato. «¿Qué es esto? ¿Por qué está ella aquí?», preguntó Mariana señalándome con desprecio. Rodrigo no dijo nada. Simplemente le mostró su teléfono con las capturas de pantalla de sus mensajes con Roberto. Vi cómo el color desaparecía completamente de su rostro. Intentó tomar el teléfono, pero Rodrigo lo alejó. «No te molestes en negarlo. Tengo copias de todo. Los mensajes, las fotos, las confesiones. Todo», dijo Rodrigo con una voz que nunca le había escuchado antes. Fría, distante, rota. Mariana comenzó a llorar, pero sus lágrimas parecían más de frustración que de arrepentimiento genuino. «Rodrigo, puedo explicarlo. Fue un error. Yo te amo. El bebé es tuyo, lo juro. No me mientas más. Leí el mensaje donde admites que el bebé es de Roberto y donde planeas engañarme», la interrumpió Rodrigo. El abogado intervino profesionalmente. «Señora Mariana, mi cliente está iniciando un proceso de divorcio por causales de adulterio. También solicitaremos una prueba de paternidad inmediata. Tiene derecho a conseguir su propio abogado. Le sugiero que lo haga pronto». Mariana me miró con puro odio. «Esto es tu culpa. Tú lo envenenaste en mi contra. Tú destruiste mi matrimonio porque no soportas verme con tu hijo. Me mantuve en silencio. No necesitaba defenderme. Los hechos hablaban por sí mismos». Los meses siguientes fueron legalmente complicados, pero emocionalmente sanadores para Rodrigo y para mí. El miércoles, 21 de agosto, Rodrigo finalmente vino a visitar mi pequeño apartamento. Se quedó parado en la entrada, mirando el espacio humilde, los muebles básicos, la vida que yo había tenido que reconstruir desde cero. «Mamá, ¿este es el lugar donde has estado viviendo todo este tiempo?», me preguntó con voz quebrada. «Sí, hijo. Después de perder mi casa en la inundación y cuando tú no me recibiste, tuve que empezar de nuevo. Pero está bien. Tengo un techo, trabajo, salud. Es suficiente», le respondí sin intención de hacerlo sentir culpable, aunque era inevitable. Rodrigo se sentó en mi pequeño sofá usado y comenzó a llorar nuevamente. «Mamá, perdóname, no solo por rechazarte cuando perdiste todo. Perdóname por todos los años en que di por sentado tu amor, tu sacrificio. Trabajaste doble turno para pagar mi universidad. Sacrificaste todo para que yo tuviera una buena vida. Y cuando finalmente me necesitaste, te di la espalda porque mi esposa manipuladora me convenció de que eras el problema». Me senté junto a él y tomé su mano. «Rodrigo, entiendo que Mariana te manipuló, pero también necesito que entiendas que parte de por qué fuiste tan vulnerable a esa manipulación fue porque nunca te enseñé a valorar los sacrificios. Tu tía Sandra me dijo algo hace meses que me hizo reflexionar. Tal vez te di tanto que nunca aprendiste el valor de dar, pero ambos podemos aprender de esto y crecer». Durante las siguientes semanas, Rodrigo y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación, esta vez sobre bases más saludables. Él insistió en ayudarme financieramente. «Mamá, sé que tienes orgullo, pero por favor, déjame hacer esto. Tengo ahorros de 73,000 reales. Quiero darte 30,000 para que puedas mudarte a un lugar mejor o empezar a reconstruir tu casa». Inicialmente me negué, pero finalmente acepté 25,000 reales,
que invertí en comenzar la reconstrucción de mi casa en Sarandí, con la ayuda del seguro que finalmente se procesó en octubre. La combinación de mi seguro, los ahorros de Rodrigo y mi propio dinero hicieron posible comenzar las obras. La prueba de paternidad que Mariana finalmente aceptó hacerse bajo presión legal llegó el viernes, 4 de octubre de 2024. Los resultados fueron definitivos. 0% de probabilidad de paternidad de Rodrigo. El bebé era efectivamente de Roberto Esteves. Cuando Roberto fue confrontado legalmente, admitió la aventura, pero se negó rotundamente a reconocer al bebé, ofreciendo solo una suma de dinero a cambio de que Mariana nunca lo contactara nuevamente. El divorcio de Rodrigo se finalizó el jueves, 28 de noviembre de 2024. Por causales comprobadas de adulterio y fraude, Rodrigo no tuvo que pagar pensión y recuperó el 50% del valor del apartamento que habían comprado juntos. Mariana tuvo que mudarse, desacreditada y sola, a vivir con sus padres. Hoy, mientras escribo esta historia el martes, 3 de diciembre de 2024, puedo decir que aunque el camino fue doloroso, hubo justicia y crecimiento. Mi casa está siendo reconstruida, ya tiene paredes y techo, y espero mudarme en marzo de 2025. Rodrigo me visita 3 veces por semana. Cenamos juntos, hablamos de todo, incluso de sus miedos y esperanzas. Está en terapia, procesando la traición y aprendiendo a confiar nuevamente. Julia, quien mostró más valentía e integridad que su propia hermana, se ha convertido casi en una hija para mí. Rodrigo comenzó a salir con ella hace 2 semanas, y aunque es pronto para saber qué pasará, veo en sus ojos algo que nunca vi con Mariana: respeto genuino, honestidad y ternura real. Lo más importante es la lección que ambos, Rodrigo y yo, aprendimos de esta experiencia devastadora. Aprendimos que el amor familiar no debe darse por sentado, que la gratitud debe expresarse no solo en palabras, sino en acciones, especialmente cuando quienes amamos nos necesitan. Aprendimos que las personas manipuladoras prosperan cuando nosotros ignoramos las señales de alerta por miedo o conveniencia. Y aprendimos que la verdad, aunque dolorosa, es siempre mejor que vivir en una mentira cómoda. A todas las madres que están leyendo esta historia y han sido rechazadas por sus hijos, no están solas. El dolor que sienten es real y válido. Pero también les digo esto: mantengan su dignidad, su verdad y su amor propio. A veces nuestros hijos necesitan caer para aprender a valorar. A veces necesitan vivir las consecuencias de sus decisiones para madurar. Nuestro trabajo como madres no es evitar que sufran, sino estar ahí cuando finalmente abran los ojos. Y a los hijos que han dado por sentado el amor de sus madres, mírenlas realmente. Esas mujeres que trabajaron incansablemente, que sacrificaron sueños, que pusieron sus vidas en pausa para darles la mejor vida posible. No esperen a una tragedia para valorar su presencia. No permitan que nadie, ni siquiera la persona que aman, les haga despreciar a quien les dio la vida. Las madres no son perfectas, pero su amor, cuando es genuino, es lo más cercano a lo incondicional que experimentaremos en esta vida. Mi relación con Rodrigo nunca será exactamente como antes. Hay cicatrices que no desaparecen completamente, pero es mejor, más auténtica, más madura, porque ahora está construida sobre verdad, respeto mutuo y gratitud consciente en lugar de obligación asumida. Si te gustó esta historia, danos un me gusta, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el campo que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.